A continuación vamos a ver la presentación de PowerPoint para este tema de microbiología denominado crecimiento microbiano. Cuando definimos crecimientos nos referimos generalmente a un incremento ordenado de los componentes celulares que tiene como consecuencia el aumento de la masa y finalmente este incremento de masa a una consecuente replicación, dando como resultado un aumento en el número de células. Es necesario comprender que los microorganismos para poder crecer y por lo tanto también reproducirse necesitan de fuentes de nutrientes y fuentes energéticas. Nutrientes denominamos a todos componentes químicos que van a integrar parte de sus estructuras o que van a desempeñar determinadas funciones. Mientras que las fuentes energéticas son aquellas que permiten al organismo, al microorganismo, eh, tener, contar con energía para desarrollar diferentes procesos metabólicos. Las fuentes de energía pueden ser bien químicas o bien, eh, como en algunos casos, fotones, es decir, pequeños cuantos, pequeñas cantidades de luz. Este, por ejemplo, las que asimilan las bacterias fotosintéticas a partir de cuya energía los vegetales o bacterias fotosintéticas pueden sintetizar sus propios nutrientes. Pero no solamente una bacteria se puede quedar con eso, también necesita, por otro lado, condiciones ambientales físico-químicas adecuadas para poder posibilitar este desarrollo y por otro lado, el poder de síntesis que bien lo tienen incorporado distintos tipos de microorganismos, algunos más intensificados que otros. En microbiología habitualmente se habla de crecimiento cuando hay un aumento en el número de individuos, o sea, en el número de células del microorganismo. En esta micrografía podemos observar una bacteria en forma de coco que ha sufrido una división y que a su vez está formando su septo para que ocurra una nueva división. Vamos a ver más explícito esto, así lo entendemos mejor. Bien, acá podemos diferenciar eh, lo que son los distintos tipos de puntos de vista respecto al crecimiento, ya sea celular o poblacional. En este esquema vemos cómo la bacteria, en este caso una bacteria, duplica su ADN, se replica su cromosoma y también se sintetizan nuevos materiales, se incrementa su tamaño y por último se forma un septo o una pared, permitiendo así la división de dos individuos con cada una de ellas con un juego de cromosomas como su progenitor o bacteria madre. Es decir, que de una célula se obtuvieron dos células nuevas. En cuanto al crecimiento poblacional, ya habíamos definido que era el aumento en el número de individuos. Este crecimiento está afectado por una cinética de crecimiento que está definida por factores que afectan el tiempo de generación y aquellos factores ambientales que afectan el crecimiento, que ellos son, entre otras cosas, factores químicos y factores físicos. Acá podemos diferenciar mejor el crecimiento celular y podemos ver cómo ese cromosoma se duplica y posteriormente, a partir de la duplicación y del aumento
elongación o agrandamiento celular, se forma luego un septo, es decir, una pared entre ambos ADN y por último se terminan separando. Digamos que los periodos más importantes que involucra la replicación del ADN y el otro es la formación del septo. A este tipo de división le llamamos fisión binaria, porque es justamente una célula que se está dividiendo exactamente en dos. Bien, dijimos, las bacterias necesitan de nutrientes. Los nutrientes se clasifican en distintos tipos. Tenemos los macronutrientes, los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que formarán parte de su estructura, mientras que los micronutrientes más bien participan, por ejemplo, como cofactores enzimáticos o bien en algún tipo de procesos metabólicos. Por otro lado, existen los metabolitos esenciales, que son más que nada metabolitos intermedios de las bacterias, ya sea en diferentes rutas metabólicas, como puede ser la glicólisis o la fosforilación oxidativa. Por otro lado, además, necesitan de nutrientes llamados factores de crecimiento. Entre ellos tenemos vitaminas, aminoácidos esenciales, bases púricas y pirimidínicas. Aquellas bacterias que son capaces de sintetizar por ellas mismas, es decir, fabricar por ellas mismas los factores de crecimiento, se van a denominar protótrofas, mientras que aquellas que no tengan dicha capacidad se denominan auxótrofas. Respecto a la fuente de energía, tenemos las fotótrofas, aquellas que pueden obtener su energía a partir de la luz, mientras que las quimiótrofas obtienen su energía a partir de la oxidorreducción de enlaces, ya sea de compuestos orgánicos e inorgánicos. Y acá tenemos un cuadro de categoría para, ya sea para las, cómo funciona, por así decirlo, cómo asimilan la fuente de energía, las fotótrofas, las fotoheterótrofas, las quimiautótrofas y las quimioheterótrofas. Crecimiento de poblaciones bacterianas. Habíamos dicho de que el crecimiento de poblaciones bacterianas está directamente relacionado con el aumento de individuos en una masa de células. Llamamos velocidad de crecimiento a aquel cambio de masa celular o número de células experimentado por unidad de tiempo, y el tiempo de generación es el tiempo requerido para que la población se duplique. Cada generación, dice, durante cada generación se duplica la masa y el número de células. Es un parámetro variable para diferentes microorganismos, ya que no todos crecen a la misma velocidad y por ende tendrán cada cual su tiempo de generación característico. Tenemos diferentes tipos de modalidades de crecimiento poblacional: el crecimiento exponencial, el crecimiento en sistemas cerrados, en cultivos continuos y el crecimiento diáuxico. Crecimiento exponencial. Dice, en esta modalidad se tiene lugar cuando el número de células de la población bacteriana se duplica en un periodo fijo. También se lo suele llamar como crecimiento logarítmico, y para que ocurra el crecimiento bacteriano debe haber un medio adecuado, sin limitaciones, ya sea por déficit de nutrientes o acumulación de productos tóxicos de desecho. El aumento de células es una progresión geométrica en base 2. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que define como la progresión geométrica en base 2, es decir, 2 elevado a la n. Si yo reemplazo la n por 1, vamos a tener que en la primera generación tengo 2 células hijas. Ahora, si reemplazo por 2, voy a tener que 2
al cuadrado me va a dar 4. Entonces eso voy a tener la próxima generación y así sucesivamente. Mientras que el otro parámetro, el tiempo de generación, más bien es un parámetro constante. Y acá tenemos una gráfica de un crecimiento exponencial. Se presenta el crecimiento exponencial en una escala aritmética cuya curva la pendiente de esa curva aumenta constantemente. O sea, si este es graficado en una hoja semilogarítmica, se obtiene esta recta que se observa acá. Donde fíjense, por un lado está el tiempo y por otro lado el número de células o número de microorganismos. Acá tenemos el crecimiento exponencial, más bien ya linealizado, aplicándole el logaritmo, y nos da esa recta que vemos ahí, y de cual podemos tener otro parámetro adicional que es el tiempo de generación, que es el cociente entre el tiempo y el número de generaciones que ocurren en ese mismo tiempo. ¿Qué ocurre en un sistema cerrado? Que es el más habitual en los laboratorios, ya que utilizamos frascos o medio de cultivo, con medio de cultivo para hacer desarrollar las bacterias. En este caso, pueden intercambiar energía con el medio ambiente al ser un sistema cerrado, pero no masa. Ocurre un volumen fijo de medio de cultivo y este medio es modificado por el accionar de los microorganismos. No hay aporte de nuevos nutrientes y tampoco es posible que se elimine todo el material de desecho. Y el típico comportamiento se lo ve en una curva que es la curva de cinética o de crecimiento en sistema cerrado. Se pueden diferenciar distintas fases: la fase de latencia, la exponencial, la estacionaria y la fase de muerte. Bueno, acá podemos observar que empieza por una fase estacionaria, donde lo que ocurre es que el microorganismo gana en tamaño en sus estructuras. Sin embargo, el crecimiento poblacional, es decir, el número de células, se mantiene constante a lo largo del tiempo. Fíjense, ya ha pasado tiempo desde el tiempo inicial hasta aquí, y fíjense que el número de células, que está definido en este eje, no aumentó, no pasó más arriba, se quedó ahí a lo largo del tiempo. Bien, una vez que la célula sintetizó todas sus enzimas, todos sus nutrientes, todas sus estructuras necesarias para poder nutrirse en este medio de cultivo nuevo, en este sustrato nuevo, en donde, transcurrió su fase de latencia justamente como forma de adaptarse a ese nuevo medio, ocurre una aceleración en el crecimiento, y fíjense que al final de la fase exponencial ustedes van a tener este número de microorganismos, parecido al que está acá, contra este número de microorganismos. Es decir, que yo he tenido una velocidad distinta de cero respecto al crecimiento de los microorganismos. En la fase exponencial o logarítmica se observa la máxima velocidad de crecimiento y hay un aumento neto en la población de microorganismos. Mientras que al final de la fase exponencial podemos ver que esto ya, el número de microorganismos ha llegado a su máximo y este número se mantiene constante. Como verán, no hay incremento en el número de individuos de microorganismos o de bacterias, por lo tanto la velocidad aquí es igual a cero, al igual que en la fase de latencia. Y esta meseta representaría que
existen muchas células de la población, muchas bacterias que están muriéndose, pero por otro lado, al igual que hay bacterias que están muriendo, hay bacterias que están naciendo. Entonces, esta ecuación se mantiene en manera equiparada como para que la fase estacionaria se mantenga por un determinado tiempo, en donde ya llega el fin de, digamos, de esta meseta, porque la acumulación de metabolitos tóxicos y la merma de nutrientes conllevan a una muerte celular que se ve representada aquí en la fase de muerte. Ya saben, siempre graficar logaritmo del número de microorganismos vivos o bacterias vivas versus el tiempo. Acá tenemos otro tipo de crecimiento que se da en un dispositivo denominado quimiostato. El quimiostato, como bien lo dice la diapositiva, es un sistema más bien abierto, con un volumen constante, o sea, al que continuamente se le añade medio fresco de un reservorio y del que se retira medio usado que contiene microorganismos y sustancias de desecho. Todo esto ocurre a una velocidad constante. Podemos observar, se está alimentando de medio de cultivo nuevo y por otro lado se está desagotando de medio de cultivo ya utilizado, ya agotado, o por así decirlo, con metabolitos tóxicos, de tal manera que el volumen este se mantenga siempre ahí constante. El medio se renueva y su composición no cambia a lo largo del tiempo, lo que permite mantener el crecimiento de la población en forma indefinida una vez que alcanza el equilibrio. Principalmente se controlan dos parámetros principales. Primero, la densidad de la población, variando la concentración de un nutriente limitante, es decir, se puede regular la población, se puede disminuir si se quiere, disminuyendo la concentración del nutriente limitante. Y por otro lado se puede regular la velocidad de crecimiento aumentando la velocidad de flujo o salida de el medio gota-a-gota con los microorganismos. La velocidad, podemos definir la velocidad de difusión como el cociente entre el flujo de medio cultivo que sale con respecto al volumen inicial del quimiostato, de medio cultivo en el quimiostato. Por último, este tipo de cultivo continuo tiene diversas aplicaciones en la industria, como ser, por ejemplo, la síntesis de biomasa, la investigación sobre distintos tipos de requerimientos nutricionales de bacterias, etcétera, etcétera. Por último, llegamos a lo que es el crecimiento diáuxico y, bueno, dice, es un crecimiento que tiene lugar cuando una bacteria crece en un medio con dos fuentes de carbono, una de las cuales se usa con preferencia sobre la otra. En consecuencia, dice, de la representación catabólica, mecanismo de regulación de la expresión génica, da lugar a una curva de crecimiento con dos fases exponenciales separada por una fase estacionaria corta. Por ejemplo, en esta primera curva de crecimiento se consume aquel azúcar que es fácilmente metabolizable por el microorganismo y acá llega una meseta, es decir, el número de microorganismos se mantiene constante sin que haya muertes significativas ni crecimiento significativo. Entonces, ¿qué ocurre? Al haberse agotado la glucosa, pero encontrarse frente a otro hidrato de carbono como es la lactosa, el microorganismo aquí empieza a sintetizar las enzimas necesarias para metabolizar la lactosa, lo mismo que, digamos, hizo acá al comienzo en la fase de latencia. Y cuando ya tiene la maquinaria necesaria para poder degradar la lactosa, empieza a desarrollarse y por lo tanto la velocidad es distinta de cero en esta etapa.
Entonces, con un medio con un glucosa y lactosa, la glucosa es la fuente de carbono preferente y su presencia reprime la síntesis de una enzima que es capaz de hidrolizar la lactosa, que se llama beta-galactosidasa. Es necesaria, por supuesto, para degradarla a esta. Dice, como se agota la glucosa, la enzima se sintetiza y se reanuda el crecimiento. Cuando hay ausencia de glucosa, entonces algunas bacterias que tienen la capacidad de sintetizar esta enzima, la sintetizan y luego empiezan a asimilar los nutrientes de esta curva. Bien, ya hemos visto los diferentes tipos de crecimiento celulares. Ahora, ¿cómo podemos censar, cómo podemos medir o cómo podemos cuantificar ese desarrollo de crecimiento bacteriano? Bien, existen distintos tipos de mediciones para una población microbiana. Por ejemplo, se puede medir estudiando la masa celular o el aumento de números de células. Ambos casos se pueden emplear métodos directos e indirectos. Por ejemplo, en el método de medida de la masa celular, lo que se hace es, luego que obtuvimos una determinada masa celular en un medio de cultivo, lo que hacemos es filtrar quizás esa masa celular y llevar la sequedad y determinar su peso seco. Otro método es el método turbidimétrico, o sea, evaluando la turbidez, y otro es un método que es ya bien el recuento de número de células, que son métodos directos, que puede ser recuento en cámara o bien el recuento en placa. Entonces, tenemos un método de la medida de la masa celular. Como les decía, lo que ocurre, se determina el peso seco, o sea, las células que estuvieron en un cultivo se recogen por centrifugación. Sabemos bien que por centrifugación, ya que gira con una fuerza centrífuga, todo el material sólido se va a depositar en el fondo y luego se va a lavar esa suspensión celular para eliminar algún tipo de sustancia indeseable y se van a pesar tanto en forma el peso húmedo como el peso seco. De esa medida se puede cuantificar la cantidad de células que tiene el cultivo. La desventaja de este método es que, además de ser laborioso y poco sensible, perdemos la muestra porque en el proceso de secado tenemos que someter la suspensión del microorganismo a temperaturas altas en el orden de los 100 a 110 grados. Mientras que los métodos turbidimétricos son menos agresivos porque se basa en la capacidad que tienen las células para dispersar la luz que incide sobre ellas. Y el grado de dispersión de esta luz es proporcional a la biomasa presente. Entonces, ¿qué ocurre? La turbidez, dice, os provoca una disminución de la luz transmitida a través de un tubo. Esta medida se denomina transmitancia, lo que equivale a que a mayor cantidad de luz absorbida, o sea, la luz absorbida se denomina absorbancia. En un espectrofotómetro, las lecturas se expresan en unidades de densidad óptica. También se puede medir turbidez por comparación con la escala prefabricada de McFarland. En realidad, bueno, esto es bastante complejo, quizás lo veamos más adelante, cómo es una determinación de turbidez por escala de McFarland. Bien, este es el principio del turbidímetro o del espectrofotómetro. La luz que sale de una lámpara atraviesa un filtro colisionador y por otro lado atraviesa el tubo de ensayo donde está la suspensión con la muestra y dependiendo de la cantidad de bacterias
se va a absorber más o menos cantidad de esta luz. Por último, los rayos que logren, el haz de luz que logre atravesar este medio con esta suspensión de bacterias que absorben la luz, una vez que esta luz atraviese, van a impactar en una pantalla que nos va a dar un espectro. Esto es lo que sería el espectrofotómetro. Otro método de medición es el recuento de número de células. Para eso existen pequeños implementos denominados cámaras. En este caso, la cámara de Petrov-Hassler. Son portaobjetos cavados y modificados cuya superficie está marcada una rejilla con pequeños cuadros de área conocida. Esta cámara, dice en esta cámara, la excavación mide 0,02 milímetros de profundidad y está dividida en 25 cuadros grandes y subdividida a su vez en 16 pequeños. Entonces, cada cuadrante tiene 400 celdillas y 1 milímetro por cada milímetro cúbico. Perdón, milímetro al cuadrado. Bien, acá tenemos un esquema de cómo sería una cámara de conteo, también llamada cámara de Neubauer. Si ustedes ven con el microscopio acá, recién van a poder ver esto. Es bastante ventajoso trabajar con este tipo de insumos, porque a diferencia de lo que es el recuento en placa con medio de cultivo, lleva mucho más tiempo. Bien, el otro método de medida de número de células es el recuento en placa. Y dice, se cuentan las células de una muestra que son capaces de formar colonias cuando se inoculan en un medio de cultivo adecuado. Antes de realizar la siembra, usualmente se realizan diluciones seriadas. El resultado se expresa como unidad formadora de colonia por mililitro. Y acá tenemos, por ejemplo, como bien dice, el método de dilución. O sea, sacamos una muestra directa del Erlenmeyer en 9 con agua destilada y luego lo llevamos a plaquear y así va a ser sucesivamente, se va a ir sacando. De este se va a sacar una gota y se lo va a poner en esto. Este después a su vez va a donar parte de esos microorganismos de esa suspensión, va a donar parte del medio de cultivo para que en un tercer tubo de ensayo se practique otra dilución. Y así sucesivamente, y cada uno de estos tubos van a ser plaqueados. Obsérvense que cuanto más diluida esté la muestra, menor cantidad de bacterias van a ir desarrollándose. Acá tenemos cómo sería el recuento en placa. Una vez que nosotros ya tenemos hemos puesto una suspensión de las bacterias que queremos contar, y lo que hacemos es agitarla con una espátula de Digralski, y posteriormente lo que se hace es se cuenta e inclusive se puede llevar al bueno, lo que quería decirles es que ustedes ven, se disemina el medio de cultivo, se lleva a incubar y posteriormente se hace el recuento del microorganismo. De la misma manera, digamos, este método es por superficie y este método es por profundidad, o por, sí, bien digo, por profundidad. Lo que se hace es se agrega el inóculo, el cultivo con el microorganismo, sin necesidad de que esté el medio de cultivo, y posteriormente se agrega en forma líquida, o sea, semilíquida, el medio de cultivo a la placa de agar para que puedan discriminar entre distintos tipos de colonias del microorganismo. Bien,
Hasta aquí la presentación de microbiología. Muchas gracias.